comillas, asistí por casualidad a la conversación telefónica de un hombre de negocios. Hablaba con su mujer para hacerle unos encargos. Empezó así: no me interrumpas. Ella obedeció tan bien y él tomó tan en serio el monólogo que los 3 minutos reglamentarios transcurrieron sin que la pobre mujer tuviera la ocasión de emitir un sonido. Si el monólogo no basta a la felicidad de la mujer, parece haber bastado desde hace siglos a las de los hombres. Creo que desde hace siglos toda conversación entre el hombre y la mujer, apenas entran en cierto terreno, empieza por un "no me interrumpas" de parte del hombre. Y habiéndose dado cuenta cabal que la razón del más fuerte es siempre la mejor, por más que no debiera serlo, la mujer se ha resignado a repetir por lo común las migajas del monólogo masculino, disimulando a veces entre ellas algo de su cosecha. Pero ahora se ha atrevido a decirse con firmeza: el monólogo del hombre no me alivia ni de mis sufrimientos ni de mis pensamientos. ¿Por qué resignarme a repetirlo? Tengo otra cosa que expresar. Esta es una cita de Silvina Ocampo, una escritora argentina del año 1936. Cuando Chantal Siñoro me invitó a formar parte de esta nueva versión de Puerto Ideas, me formuló una pregunta precisa: ¿qué ha cambiado en Chile desde la publicación de Madres y Guachos? Un desafío que acepté porque, sin duda, es posible apreciar transformaciones en las relaciones sociales de género en las 2 décadas que han transcurrido desde que edité ese libro, como el que, por ejemplo, se nos diga cada vez menos "no me interrumpas". Pero también continuidades y resemantizaciones de ese modelo que fue pensado como un modo de descolonizar y revisitar los discursos teóricos sobre la mujer desde la apuesta de un feminismo latinoamericano. La noción de espejo que traigo a esta inauguración, entre paréntesis, a todos y a todas le regalaron un espejo, ¿no? Lo pueden tener ahí en su mano por mientras. La noción de espejo que traigo a esta inauguración se relaciona con una concepción de la antropología del género en su dimensión simbólica, es decir, de los mecanismos culturales que producen lo femenino y lo masculino como categorías sociales. Desde ese principio, las prácticas, discursos e imágenes sobre hombres y mujeres que las comunidades han creado funcionan como un espejo que permite la mímesis, la imitación. Y por cierto, el cambio, en el sentido que Simone de Beauvoir sostuvo hace mucho tiempo, no se nace en un género, sino que éste se construye biográfica y políticamente. El espejo, en su acepción de modelo e ideal, de arquetipo, apoya el análisis de las representaciones de género, toda vez que las elaboraciones míticas, institucionales y rituales de nuestras sociedades reflejan cómo los nexos entre hombres y mujeres se constituyen en relaciones de poder. Todos y todas nos contemplamos y usamos los gestos heredados de nuestros antepasados, y los espejos, como el sepia a veces desvaído de las fotos, nos devuelven posturas, miradas, memorias. Lo mismo sucede cuando nos observamos en uno de los nudos más cruciales de la cultura humana. Junto al desprendimiento del pulgar se desplegaron lenguajes y distinciones entre machos y hembras que los convirtieron en hombres y mujeres relacionados dentro de un sistema de parentesco y asociados a una determinada posición y condición de acuerdo a una diferencia sexual que luego se convirtió en distinciones de género. El planteamiento que si desde siempre existió la desigualdad y subordinación de las mujeres y que todos los grupos edificaron de una misma manera los espacios y valoraciones para ellos y ellas, parece hoy día estar descartado. El patriarcado como sistema de dominación no ha operado en todos los lugares y en todos los tiempos del mismo modo.
Sin embargo, la primacía masculina es un hecho comprobado en la mayoría de los casos conocidos en la antropología. El trabajo del feminismo, en tanto movimiento nacido de la modernidad, sacó a luz esta constante y sus efectos en la vida de las mujeres, colocando un horizonte donde los espejos trizados de la tradición y de la dominación comenzaron a producir representaciones fracturadas de mujeres y hombres y a configurar nuevos imaginarios, siendo quizás el más poderoso el desplazamiento de lo femenino a lo público y el lema de que lo personal es político. Desde ese quiebre, concebido como una de las revoluciones culturales más trascendentes de la historia contemporánea, el modelo de la igualdad de género emerge como código y deseo. Con mayor o menor cercanía al anhelo de igualdad en la diferencia, las distintas sociedades han ido desarrollando, entre ensayos y errores, diversas soluciones y propuestas de acuerdo a sus particulares maneras de concebir las distinciones de género y a sus singulares espejos y devenires. Incorporando ese supuesto a mi búsqueda por comprender las elaboraciones de género en Chile y por ende Latinoamérica, cuyos contextos históricos se delinean y trabajan en el sentido de grandes y constantes procesos de colonización externa e interna, me llevó a analizar un escenario social signado por historias conflictivas y paradojales. Uno de los modelos más evidentes emergió del poder icónico, ritual y discursivo de la figura mariana como efecto de la pertinaz evangelización católica. Ustedes saben que uno de los relatos culturales que más ha incidido en las representaciones de lo femenino en América Latina y en las culturas llamadas occidentales ha sido el del cristianismo. Su peso inmunológico, parafraseando a Sloterdijk, se ha extendido más allá de su data colonial y de su fuerza colonizadora, transformándose en un soporte simbólico transversal cuyas múltiples significaciones se han ido tejiendo en un juego de agencias, torsiones y relecturas a los dictámenes oficiales de la Iglesia. Esa capacidad de ocupar el espacio en blanco de un texto, de situarse en las grietas, en las hendiduras del poder propia de la cultura mestiza, fue la pista que encontré para abordar las representaciones y las ideologías de género, ya no solo como imposición y dominio, sino también en su potencial subversivo y transformador. La Virgen que emerge de la pasiflora se trata de un anónimo andino del siglo XVIII que está en la iglesia de la Merced. Puede ser interpretada como paradigma de un procedimiento descolonizador que rompe con el denso sentido católico de las flores asociadas a la Virgen. El análisis de la antropóloga italiana Sara Piccolo Pacci demuestra cómo el lirio, la rosa y el cardo representaron distintos atributos de la Virgen, sobre todo la rosa sin espina y sus colores como emblemas de las fases de la vida de María. La rosa roja, el amor perfecto; la amarilla, la asunción; la blanca, lo inmaculado; la rosada, la caridad. La rosa se convirtió así en un emblema mariano, pero sobre todo femenino. Eva fue representada como la rosa con espina y María como la rosa espiritual sanadora. El artista andino hace una torsión a este sistema iconográfico y de significados al vincular a la Virgen con otra flor, la nativa pasiflora, también conocida como pasionaria o fruta de la pasión. Esta es una denominación que le dieron los jesuitas en el siglo XVII. Los españoles, deslumbrados por la belleza de la pasionaria, crearon un relato que habla de sus semillas como las lágrimas que derramó la Virgen por la muerte de su hijo, y cada una de sus estambres fue relacionada con la pasión de Cristo. La pasiflora, nativa de América, se despliega desde México a los Andes, con variados nombres indígenas: parcha, chinola, maracuyá, entre otros, y posee una amplia variedad de usos comestibles y en la medicina popular es usada hasta hoy como ansiolítico, alcaloide, diurético y anticonceptivo. Estas operaciones
me llevaron a pensar en la resemantización del carácter materno de las mujeres en las culturas mestizoamericanas. También en la poesía popular, en Payas y Décimas, hay muchos versos en que la Madre de Cristo, la Virgen del Carmelo, toca guitarra, los santos almuerzan y en otros versos se van a remoler al cielo, como lo ha descrito Max Salinas. Ustedes saben lo que es irse a remoler, ¿no es cierto? Es una fiesta donde abunda el licor, la música, el baile y la borrachera, y hasta a veces hay orgías. Una madre divina liberada también da lugar a una estrategia simbólica, a un traslado y emancipación de la madre terrena desde la castidad a la vitalidad orgásmica. Bueno, se vuelan las palabras. El polo masculino que complementó este imaginario es el guacho, un concepto que escuché a inicios de los 80. Práxedes Caro, en Quinchamalí, me habló de su guacharaje mientras pulía una guitarrera. Tengo 10 hijos, todos de distintos padres, son mis guachos. La palabra quedó resonando, porque otras loceras se definieron en sus historias de vida como madres de guachos. No había moralina, no estaba presente la hipocresía ni el ocultamiento de la condición de madre soltera, como sí sucedía en otros lados. Así fui descubriendo una organización familiar que desafiaba los clásicos conceptos de la mujer subordinada a un hombre, o lo que Lagarde llamó la madre esposa en México. Y más bien emergía la oposición presencia-ausencia asociada a lo femenino y masculino, la madre presente y el padre ausente, el matrimonio como un contrato sin relevancia y las mujeres autónomas en su sobrevivencia y orgullosas de su oficio. Años más tarde, la misma Práxedes me relató el origen de la guitarrera. Una cantora fue seducida por un afuerino, se enamoró y lo tuvo como amante, hasta que un día el hombre se marchó. Como no volvió, la mujer tomó su guitarra y se echó a cantar por los caminos hasta que se convirtió en piedra. La metamorfosis femenina aquí es distinta a la de la pasiflora. No es un continuum con el reino vegetal, sino con el mineral y específicamente con la tierra, la greda. Es la representación de una mujer de loza negra que lleva una guitarra acunada como si se tratara de un niño. Práxedes también acotó que la guitarrera tenía las caderas anchas porque así paría más fácil a sus hijos. Me parece que la imagen poderosa de la guitarrera traspasa los tiempos y se encarna en la cantora subida al escenario. Violeta Parra y Margot Loyola son su visaje. Desde allí, las nociones de madre y guacho interrogaban a los espejos en los cuales nos habíamos mirado. Y navegando por la historia, la literatura, en El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, fue muy iluminador en esto, el arte, los mitos, fui encontrando el espesor de esos términos y sus resonancias de género en Chile, atravesando procedencias de clase, étnicas y generacionales, con recurrencias y también diferencias. Las identidades femeninas asociadas al concepto de madre o el modelo mariano iban más allá de los lugares ya conocidos, su nexo con lo reproductivo, la asociación con la naturaleza, la naturalización de lo biológico, la expropiación del cuerpo, y aunque no los negaba, los convertía en discursos de otra índole. ¿Este espejo de la madre y el guacho permanece hoy día? Me sigue preguntando Chantal. Por cierto, las construcciones de lo femenino y de lo masculino en nuestra cultura ponen de manifiesto la inestabilidad de las identidades, sus flujos, torsiones y pliegues, y contemplando el lugar de lo propio, apropiado como extrañeza, es posible percibir cómo no existe en nuestros territorios un patriarcado, sino patriarcados, machismos diversos, neomachismos, coexistiendo con otros modos de organizar las relaciones de género como relaciones sociales más simétricas e igualitarias. Esa cohabitación de múltiples arreglos y negociaciones se entrevera
con la memoria, con los destellos del gran señor y rajadiablos, con los gestos de la violencia colonial que, por cierto, no solo se ejerció contra el mundo indígena, sino contra el mestizo, entendido como el vasto universo de lo ilegítimo, y de manera evidente sobre las mujeres. En esa memoria, la figura de la madre y sus guachos y guachas aparece como un cristal azogado que espeja sus símbolos y sus rituales de género. Si pensamos en las transformaciones, no podemos eludir el contexto chileno donde el capitalismo y el neoliberalismo, la globalización, imprimirán nuevos sistemas de significación a los discursos de sexo-género. Por otra parte, no podemos olvidar que el mercado ha convertido el cuerpo de las mujeres y a las mujeres, también a los hombres, pero en menor medida, en un fetiche vaciado de todo significado que no sea el de su circulación en medio de las demás mercancías. Así, por ejemplo, el 8 de marzo, que conmemora la lucha y muerte de las mujeres por un trabajo digno, es celebrado por las empresas del retail como un día para que ellas puedan consumir a precios más bajos, obliterando los sentidos históricos y políticos de la conmemoración. Estos tinglados del mercado que convocan y seducen con su pirotecnia no pueden ser olvidados en un análisis de los cambios en las identidades de género. ¿Está muy aburrido? Ya. Observémonos, no le pregunto porque llevamos mucho rato. Observémonos en los espejos de las cifras. Si atisbamos en el cristal de las políticas públicas, se perciben transformaciones en el lenguaje. El modelo de la madre y sus guachos, es decir, una mujer que reproduce sola la vida de los suyos, se ha desplazado hacia el concepto de jefa de hogar, representando su figura, fíjense, el 37,9% de los hogares chilenos. Y si bien es transversal en términos de clases, en las de menos ingresos su condición es desmedrada en comparación con los hogares donde hay jefatura masculina. Las jefas de hogar son 15% más pobres que ellos, como es obvio por la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Los datos del registro civil, cuando no estaba en huelga, evidencian, por otro lado, que un enorme porcentaje de hijos e hijas nacen fuera de la institucionalidad matrimonial y resulta decidor su aumento. Si en 1990 representaban el 34,3%, el año pasado casi alcanzaron el 70%. Llama la atención también que de los hijos e hijas reconocidos por un solo progenitor sean mayoritariamente las madres quienes los inscriban y también que aumenta el número de hijos e hijas inscritos por ambos padres. Del mismo modo, hay un incremento de las demandas de las mujeres a los hombres por pensiones alimenticias y cifras del 2013 dicen que solo un 60% de ellos no cumplía con esta obligación. ¿Qué devuelven estas imágenes estadísticas? Pareciera ser que el binomio presencia materna, ausencia paterna sigue funcionando, junto a un cambio en las tasas de nupcialidad. El matrimonio ya no es requisito fundamental para tener hijos e hijas y la denominada familia monoparental o jefatura de hogar femenina cruza las clases, como dijimos, y se expresa de manera prístina en las mujeres jóvenes, entre 32 y 47 años. Podríamos decir que asistimos a una mayor liberalidad de la sociedad chilena. La conyugalidad ya no es requisito para el vínculo sexual entre hombres y mujeres ni para la procreación. Hay una aceptación de nuevas organizaciones familiares, la recién aprobada ley, ¿no es cierto?, de vida en pareja así lo atestigua. El guacho y la guacha, en tanto ilegítimos, cambiaron su estatus jurídico en los albores del 2000. Hace poquito en realidad, y la discriminación, al menos en términos de reconocimiento, ha cesado. Lo que permanece y se expande, por un lado, es la figura de la madre sola, criando a sus hijos e hijas, haciéndose cargo también de otros parientes, y por el otro, los padres ausentes en la crianza y en la mantención.
Asimismo, el peso del significante madre en la configuración de las construcciones de lo femenino se ha rearticulado, toda vez que no es el único destino ni identidad de las mujeres, incluso porque aparece cada vez más como una alternativa. Se decide tener menos hijos, como le demuestran nuestras bajas tasas de natalidad. Lo paradojal es que mientras todos estos cambios afloran y dan esperanzas sobre un tránsito hacia nuevas concepciones y resemantizan los viejos ademanes, el debate sobre el aborto restituye, más allá de las posturas ideológicas que tengamos, nuestro rostro conservador y ajeno a las demandas de soberanía del cuerpo de las mujeres. Chile está más abierto, menos mal, a aceptar las homosexualidades y las nuevas construcciones de género que portan que a la opción de las mujeres de ser o no madres. Una reciente encuesta nos advierte, por otro lado, que en el plano de las percepciones hay continuidades. Un 53% de las personas piensa que la mujer que trabaja descuida a la familia, algo coherente con el que seamos uno de los países de más baja tasa de participación laboral femenina. 48,3% de las mujeres en edad laboral trabaja remuneradamente, aunque estas cifras obviamente esconden otro fenómeno, el del trabajo informal femenino. Los destellos de las cifras dan indicios de que los espejos son variados y contradictorios, pero que sí existe la hiperbolización de los atributos maternos, el cuidado de los otros, el darse a los otros, lo materno más allá de lo biológico, tal como detectamos hace 20 años atrás. Entre los espejos culturales actuales que capturan y reproducen imaginarios y sistemas simbólicos están los medios. Una de las escuelas donde las relaciones de género se aprenden, reproducen y difunden es la televisión. La cultura popular que irradia es modélica de deseos y discursos. Es, por así decirlo, un espejo de cuerpo entero en el que encontramos representaciones y escenificaciones de los arquetipos contemporáneos de lo femenino y masculino, así como también las reacomodaciones de los antiguos ideales. Una de las figuras que me parece emblemática en esta cultura de los medios es la de Quique Morandé, en tanto imagen espejante de la masculinidad. Simboliza lo que el lenguaje coloquial chileno denomina un pije, inserto en la alegoría del dueño de fondo, la hacienda como memoria insoslayable. Lacho, un poco estúpido y ya vejete, rodeado de mujeres también estúpidas, sumisas, el deseo permanente y oculto del neomachismo, que casi no hablan y cuyo único papel es exhibir sus cuerpos semidesnudos y bamboleantes, todos voluptuosos y hechos como en serie. Complementan este cuadro una serie de personajes masculinos sacados del Chile profundo. Lo notable es que el centro está ocupado por el Quique, el pije picaronzuelo, al que todos obedecen, ejerciendo el poder únicamente desde lo que es. Un hombre de la clase alta, un patrón, un masculino con apellidos. Hace más de una década que la Televisión Nacional Abierta mantiene este programa, el que ha sido además catalogado como el estelar del pueblo, en una suerte de pedagogía de género y clase en la cual es posible aprender la violencia simbólica y apreciar nuestras más viejas estructuras patriarcales enmascaradas en el neomachismo o posmachismo, como lo denomina Llorente, que es un español. ¿Cómo comprender la rearticulación de estos modelos en la sociedad chilena del siglo XXI? Sin duda, los atavismos psíquicos y las jerarquías coloniales y republicanas de la hacienda como modelo de dominio masculino persisten, pero ensamblados con las transformaciones de la modernidad. Las mujeres acceden a lo público, pueden lucir libremente su figura. Esta soberanía sí se admite porque compromete la eroticidad del cuerpo y no la reproducción.
Pueden formar parte del espectáculo, ganar su salario con ello. En este sentido, las mujeres de Quique Morandé representan una faz de los cambios en la posición social y económica femenina, una salida del fondo, ya no más inquilinas, sino dueñas de su destino, manejando su sexualidad autónomamente. Esta imagen, sin duda, se refracta con otras de las mujeres en la vida pública, las que están en el poder político, presidentas, senadoras, concejalas, en el económico, empresarias, pequeñas empresarias, directoras, gerentas, en el cultural, académicas, escritoras, intelectuales, artistas. Todos escenarios ocupados secularmente por los hombres, donde ellas, nosotras, tenemos que saber correr el cerco, un término del campo que ustedes conocen y que se relaciona con cambiar ilegalmente los límites de una propiedad, para no quedar atrapadas en el repertorio del Quique o en las redes del neomachismo. Pero hay un espejo cóncavo, uno que, como dice la RAE, comillas, puesto de frente al sol, refleja sus rayos y los reúne en el punto llamado foco, produciendo un calor capaz de quemar, fundir y hasta hacer que se volatilicen los cuerpos allí colocados. Cierre de comillas. Este espejo es el de la relación entre género y política, el de las mujeres en la arena donde el poder social se debate, negocia y distribuye. El desplazamiento de las mujeres de lo privado a lo público, logro de las luchas feministas, ha implicado en nuestra cultura una variedad de posicionamientos que se vuelven paradojales, contradictorios y no fácilmente teorizables. El que una mujer, con conciencia de las desigualdades entre hombres y mujeres, haya accedido en Chile al más alto sitial del poder político es un hecho que, mirado desde la antropología del género, reviste especial interés reflexivo, puesto que interroga a sus causas por una parte y por la otra permite observar las diversas respuestas del cuerpo social chileno ante este acontecimiento o proeza. Una de las preguntas evidentes es qué cambios en las relaciones sociales entre hombres y mujeres o en la posición de estas últimas ha traído esta circunstancia histórica. Si examinamos el ámbito de la representación en el Congreso, solo un 20% de mujeres asume el poder político. El eco de nuestro epígrafe podría explicar esto, en tanto el reino del no me interrumpas es audible entre los monólogos eternos de los congresistas. En el plano de la participación en el mercado laboral ya vimos las cifras. En el de la violencia contra las mujeres, más de un 30% declara haberla sufrido, en su mayoría de parte de sus parejas. No seguiré enunciando lo que conocemos, solo quería dibujar con ello la idea de no porque una mujer asuma el gobierno, la sociedad ha dejado de ser desigual con ellas y el sexismo y el machismo vayan en declive. La figura de Michelle Bachelet, desde mi perspectiva, es paradigmática del espejo cóncavo y representa el síntoma de las complejas maneras de habitar lo público de una mujer cuyas múltiples identidades, su carisma, se expresan a veces superpuestas unas a otras o dominando una de ellas sobre las demás, produciendo un modo particular de ejercer el poder político. El suceso que ha involucrado a su hijo en un supuesto tráfico de influencias pone de manifiesto las dificultades que tenemos para analizar y juzgar las actuaciones y el deber ser una mujer de Estado. Se le exige separar su ser madre y su ser presidenta. Debe ser racional y no emocional. Debe saber ejercer la autoridad, confundida muchas veces con autoritarismo. Su identidad de estadista ha sido cuestionada por la prevalencia de su identidad de madre y por los rasgos femeninos de su manejo político. Tengo la hipótesis de que las múltiples identidades de Bachelet
por cierto, algo no solo privativo de ella, que de algún modo todos y todas aceptamos, doctora, militante, exiliada, presa política, hija de militar muerto por la dictadura, hija de madre presente y madre presente ella misma, presidenta, son eclipsadas por esa más poderosa y que reverbera fuego en nuestra cultura, la Mariana. Cuando esta identidad es escenificada, emerge el drama o la tragedia de la relación de la mujer, sea o no madre, con el guacho, con el que debe ser protegido por carente, ya sea de padre, de heredad, de juicio, y con el que hay un afecto abyecto. Julia Kristeva trató esto cuando hablaba de la atracción y repulsión a la leche materna. Parece que este drama chileno es el que provoca rabia en muchos y muchas. Tenemos una madre presidenta recordándonos su feminidad y por tanto su subalternidad y el sitio donde debiera estar, pero al mismo tiempo es la máxima autoridad de la República. Es insoportable culturalmente la corrida de cerco que ella hace, pues el modelo de madre que porta se estrella contra el político masculino. Un padre aplica la ley más allá de la filiación. Los presidentes siempre han sido hombres, ergo, quien asume ese cargo debe servirlo como un hombre. Sin embargo, se trata de una mujer. Podríamos seguir con este ejercicio reflexivo. Solo quise traerlo a ustedes para evidenciar cómo la construcción simbólica del género gravita en lo público y cómo, tras los aparentes visajes modernos de nuestro país, cuando se colocan los espejos frente al sol, queman de tal modo que nuestros cuerpos volatilizados prefieren mirar hacia otra parte. Por último, un asomo al cristal de lo cotidiano. Tal vez en el espacio de lo íntimo, de las relaciones cara a cara, de la distribución de los trabajos de la vida doméstica, de los cuidados y de la reproducción diaria de los núcleos familiares, sea donde se aprenda de manera más prístina las desigualdades de género y los símbolos que la legitiman. Es allí donde el lenguaje de la inclusión, del respeto y de la cooperación pueden desplegarse recogiendo los nuevos valores o bien donde se refuercen los sistemas de prestigio y poder que cimentan las desigualdades. Las investigaciones que se han adentrado en ese espacio ponen de manifiesto que siguen siendo las mujeres las articuladoras con su trabajo doméstico de la vida puertas adentro, ya sea como nanas, jefas de hogar o madres. Y si bien se aprecia que los hombres ayudan, es justamente ese concepto el que devela que no se trata de una división sexual del trabajo doméstico paritaria, sino de una colaboración, una suerte de personal de apoyo en el hogar. Las dobles y triples jornadas que cumplen las mujeres que trabajan remuneradamente son por todos conocidas, así como la enorme diferencia entre los tiempos de ocio de ellas y ellos. Los espacios domésticos son el espejo quebrado de las desigualdades de género y sin duda, como allí habita la madre, los conflictos entre tradición y nuevos modelos se agitan como en sordina. Junto a ello, es preciso decirlo, también hay otras matrices que brotan en algunos medios sociales y en las nuevas generaciones. La propuesta de una pareja igualitaria emerge como un horizonte posible, dotando de nuevas coordenadas al sistema sexo-género. Algunos, aunque pocos, aquí tenemos uno que sí se atrevió, ¿ya? Algunos, ¿no es cierto?, aunque pocos, se atreven a experimentar el postnatal masculino y a vivenciar los sentidos del cuidado, del darse a los otros. Hay más reflexividad sobre los roles y mayor cuestionamiento por parte de las mujeres a la identidad materna. Menos no me interrumpas y más diálogo. Son despuntes que pueden traer otros vientos a las paradojas de género, porque es en el espejo de lo íntimo, de los secretos privados, del amor o de la violencia que allí se experimentan, donde se juegan de manera profunda los cambios o las continuidades en los vínculos sociales y afectivos entre hombres y mujeres. Si nos propusiéramos
descolonizar los viejos arquetipos, como el de nuestro Quique, la tarea que nos espera es la construcción de prácticas y lenguajes alternativos, luchando por el igualitarismo simbólico, porque el puramente político y económico, al parecer, no ha dado los frutos que esperábamos y ha tenido efectos perversos en la vida de las mujeres. La realidad está mostrando también, aunque en las orillas y tenuemente dibujadas en nuestros espejos, la eventualidad de concebir un modelo de relaciones de género más simétrico, que existen ya algunas parejas igualitarias y que el trabajo de los discursos feministas ha influido en la construcción de ciertos imaginarios que tienden a ello. La resolución de las tensiones y contradicciones de género chilenas quizás deban pasar por una revuelta de las categorías, cito de nuevo a Kristeva, por la creación de mundos propios al margen de los actuales. Una revuelta conjunta de mujeres y hombres será la que tal vez torne posible la elaboración de nuevas construcciones simbólicas, donde la pasiflora no esté sola, no sea única en su reino y donde la guitarrera salga de su pétrea figura para seguir cantando y amando por los caminos. Para terminar, te devuelvo la pregunta, Chantal. ¿En qué espejo te miras? Porque así puedo terminar con este monólogo, dar paso al diálogo y a la expresión. Gracias.